Subgéneros mayores. Los subgéneros mayores están conformados por el cuento y la novela. El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basado en hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas. El trama es protagonizada por un grupo pequeño de personajes y con un argumento sencillo, y por lo tanto fácil de entender. Características del cuento. Carácter condensado, da a decir brevedad. Presencia de un narrador que cuenta los hechos, desarrollado en un conflicto central. Participación de pocos personajes. Descripción precisa. Las acciones conducen a un final o un desenlace. Estructura de un cuento. Los personajes. La construcción narrativa en un cuento gira alrededor de la situación que vive un personaje. Sin embargo, y a diferencia de la novela, el cuento se centra únicamente en un pequeño fragmento de la vida de los personajes. Los lugares. Cuando un autor decide escribir un cuento, es decir, un hecho concreto o un fragmento de la vida de un personaje, no tiene ni espacio ni tiempo para la descripción de los lugares, al menos que el lugar sea el protagonista de la historia. Por lo tanto, en un cuento la descripción del lugar pasó generalmente a un segundo plano. Es más importante el conflicto. El argumento. Desarrollan los acontecimientos que van sucediendo paso a paso. El tema. Es el motivo que genera el conflicto o el problema que se ha de resolver positiva o negativamente, o queda abierto. Para comprender el cuento es necesario desentrañar el tema, pero no debe confundirse con el título, a que éste por lo general sugiere o lo anticipa. La trama. En un cuento, la trama gira alrededor de un conflicto central, como su nombre lo indica. La trama es la organización que el escritor hace con los hechos que componen la historia. La novela es la narración en prosa, muy extensa, que cuenta una historia de ficción o con un desarrollo más completo en cuanto al argumento y a los personajes del relato y los cuentos. Origen de la novela. La novela tiene el antecedente directo del género de epopeya. Ese género se inició en la antigüedad y usualmente se narran aventuras de los héroes clásicos, como ocurre en Odisea de Homero. Luego se cultivó durante el medievo europeo, con un sentido más o menos similar. En este caso, se contaban las aventuras ficticias de los caballeros andantes, muy usuales en un continente dividido en pequeños reinos enemistados. Sin embargo, se considera que una de las primeras novelas en sentido moderno fue Don Quijote de la Mancha, del español Miguel Cervantes en 1605. Se considera la primera novela porque está escrita en prosa y por su variedad de personajes e historias, enmarcada en una trama principal más vasta que la daba unidad. Sin embargo, la novela en un sentido más amplio existía desde el Renacimiento. Incluso se le puede rastrear hasta el siglo XI en Japón. Elementos que componen la novela. Personajes. A quienes ocurren las acciones y cuyas vidas o momentos de ellas se cuentan en la novela. Puede o no ser también los narradores de la misma. Narrador. Uno o varios narradores pueden aparecer en una sola novela. Son encargados de contar la historia, ya sea que fueron testigos de ella, sus protagonistas o voces no involucradas con los hechos. Diálogos. Son las transcripciones de los personajes, dicen. Sin embargo, que el narrador intervenga para contarlas. Estructura de la novela. Es usual que el cuerpo de una novela esté dividido en entradas denominadas capítulos. Además, puede existir otro tipo de división, llamado partes, que agrupa varios capítulos. En ambos casos, son formados de segmentar el relato de manera ordenada. Suele estar enumerada e incluso titulada. Sin embargo, una novela puede tener muchas y muy diferentes estructuras narrativas, ya que es el reino de la libertad narrativa. Por ejemplo, es posible que no cuenten con diversos o también contarse en miles de entradas diminutas.